asignaciones, que es donde vamos a nosotros a poner las tareas. Hoy por hoy van a responder a un foro. En el foro ustedes se van a presentar, van a decir el nombre de la carrera y otras indicaciones que ahí mismo se les establece, para que podamos ir, digamos, teniendo esa interacción. Y yo les he puesto una serie de preguntas que las van a responder en Word. Ya más adelante voy a detallar cómo son estas preguntas. Ustedes las van a responder en Word y las van a depositar acá en esta parte de las asignaciones, donde dice responder a las preguntas hechas en clase. Y las reuniones y consultas, que es donde tenemos habilitados lo que es el webinar o la videoconferencia. Bien, vamos a tratar de comenzar la presentación. Como digo, ahí lo tienen ustedes, lo pueden bajar. Y ven la presentación, donde está ahí mi amigo Albert Einstein. ¿Lo ven? No se ve nada. ¿No se ve? Hola, ¿se mira o no se mira la presentación? Permítame, por favor. ¿Ahora? Hoy sí ya lo ven. ¿Podrían apagar el micrófono? Ok, gracias. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor, para que así podamos dar la clase sin intervención? Bien. Como es normal, tengo que trasladar a ustedes la filosofía institucional, y ahora pues con mayor énfasis por esta nueva situación que está viviendo, lo que es la misión institucional. Y ustedes ya lo han escuchado, bueno, ya lo hemos mencionado. Quiero ser un poco más con algunas cuestiones. Solo déjenme ver otra cosa, por favor. Adelante. Espéreme, mamita, espéreme, mi amor. Ah. Bien.
Bien, ven la pantalla, por favor, solo necesito que me confirmen. Ya me traspasé a lo que es la presentación. Sí, sí Ok. se ve. Bien, entonces solo quiero hacer énfasis sobre algunos aspectos. Como digo, no quiero adentrarme sobre lo que es la misión porque ya ustedes lo han estado viendo casi todos los ciclos. Bueno, casi todos los ciclos más bien. Y es un poco como tratar de ir explicando algunos conceptos que se deben de manejar o que se deben de entender y tratar de interpretarlos cuando hablamos de formar profesionales capaces de leer la realidad. Cuando hablamos de formar, yo he tratado de hacer una especie de énfasis en las palabras que ahí están establecidos como para que podamos, digamos, ampliar la comprensión. Cuando hablamos de formar, estamos haciendo énfasis en la condición de hacer, moldear, fabricar, construir, integrar, educar, crecer. Todo esto son así, digamos, sinónimos que se deben de tomar en cuenta a la hora de hablar de una formación. Cuando hablamos de la parte de la capacidad, nos referimos al talento, a la competencia, a la aptitud y la virtud. Talento es lo que todos en alguna medida pues lo manejamos y la competencia es lo que nosotros debemos de ir generando en el aprendizaje. Es decir, nosotros como docentes hoy en día y ahora con esta forma o esta modalidad de trasladarles los conocimientos, llegamos hasta a orientarlos, a decirles, vaya, esta es la línea que deben seguir. Pero ustedes deben de ser autodidactas y tratar de ir creciendo en esa parte. La competencia es lo que es digamos, el empoderamiento que ustedes van adquiriendo sobre un tema específico. Y es importante porque a la hora de poder desarrollar o desempeñarse en un trabajo, ustedes están en la, digamos, en la condición de poder desarrollarlo. Puede que no conozcan la actividad que se va a desarrollar en la empresa alguna, porque cada empresa tiene su propia forma de trabajo, pero sí van a estar preparados para adaptarse a esa forma, a esa filosofía, a esa mística de trabajo de cada una de las empresas. Por supuesto, la aptitud y la virtud son parte del desarrollo que se va teniendo. Hay quienes dicen que el talento es una virtud y tal vez el talento lo tenemos todos o lo tenemos que desarrollarlo. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de leer la realidad, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas, es precisamente eso. Todas las materias que ustedes ven sirven, aunque tal vez digan no la voy a aplicar, o decir, ¿cómo voy a aplicar integrales en mi trabajo de administración? Le ayuda en el sentido de que usted puede ser más analítico y poder ir a avanzar en ese tipo de situación. Para transformarla, dice, de acuerdo a los requerimientos sociales. Hablando de transformar, estamos hablando de cambiar, modificar o mutar. Es decir, el cambio es trasladar o más bien crecer en lo que está hecho. Pero también la transformación o el cambio puede ser mutado para crear algo nuevo que nos pueda servir en el desarrollo de nuestra profesión. Con sus actitudes de liderazgo, dice. Y el liderazgo no es más que un mando, una dirección o una autoridad adquirida para un dominio, pero en un dominio de competencia, no un dominio de ser un capataz sobre una empresa. Ya esos términos dentro de lo que es la supervisión inclusive ya no existen. Ya la supervisión es una persona que va a ayudar a desarrollar o a crecer o a desempeñar su trabajo a otras personas. Es decir, tratar de irle quitando los obstáculos para que no tenga ningún contratiempo. La figura más fácil digamos, de explicar esto es cuando estamos en una empresa, en una fábrica, en una industria, en una maquila si quieren, donde el supervisor no está ahí tratando de que el trabajador no se levante, que no vaya ni al baño o con un látigo en el mano. O sea, eso ya no existe, sino que el supervisor es aquel que llega y ve si le falta alguna herramienta o algún instrumento de trabajo
facilitárselo para que éste no deje, digamos, de trabajar porque le falta una situación de esto. Liderazgo, generadores y visionarios de impulsadores. Impulsar es empujar, ¿verdad? Instigar, estimular y promocionar. Volvemos a lo mismo, como supervisores o como líderes o como gerentes o como dueños de la empresa. Cuando hablamos de estimular, estamos hablando de que debemos procurar de generar un ambiente de trabajo que el empleado se sienta, digamos, en libertad de poderlo desarrollar. Cada empresa, digamos, estimula o ve la estimulación desde el punto de vista de dinero. Y no siempre es así. Usted puede estar bien pagado, pero si está en un ambiente de mucha, digamos, envidia, de mucha, que se echan zancadillas uno con otro, de nada sirve. O sea, no hay un estímulo de trabajo. Entonces, el liderazgo es precisamente, y ustedes como profesionales llevan ese camino. Los más llamados, por supuesto, de los de la carrera que están en esta materia son los administradores de empresas. Pero también como contadores estamos inmiscuidos en este tipo de desarrollo. Dice, orientados al desarrollo social y económico y al fortalecimiento. Cuando hablamos de desarrollo es eso, lo que hablábamos, crecimiento, generar un progreso y hacia un avance. Todo va cambiando, nada es estático, lo único que cambia es el cambio. Entonces, lo que tenemos que procurar es tratar que ese crecimiento se vaya dando de acuerdo a las condiciones, por supuesto, que el lugar de trabajo me permita hacerlo. Pero para eso están, digamos, los profesionales, porque si hay algo que le falta, pues hacerlo notar o hacerlo llegar. Y luego dice para una conservación del medio ambiente, ¿verdad? Esto, digamos, es una variable transversal que todas las empresas tienen debido a la crisis ambiental que se vive y cada vez es más decadente, ¿verdad? Y lo que procuramos nosotros es de que la relación que hay con el medio ambiente, pues lo tenemos que trasladar con lo que es la vida, la sostenibilidad y la permanencia. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a desarrollar un proyecto, inclusive como profesionales, tenemos que medir esa parte, la parte del daño que podemos ocasionar al medio ambiente. Dentro de los, digamos, actividades o dentro de las materias que vemos como profesionales, o más bien en el curso de la carrera, está lo que son los impactos medioambientales o impactos del medio ambiente. Ese es algo importante que debemos de manejarlo y cómo medirlos. Entonces es importante, ¿verdad? Y el conocimiento obviamente viene al final de todos estos aprendizajes o de todos estos elementos o palabras que he tratado de trasladarles a ustedes para un mejor desarrollo, crecimiento. El conocimiento no es más que un entendimiento, un intelecto. La cognición es la capacidad que tenemos nosotros de poder asimilar lo que está alrededor nuestro y el aprendizaje que vamos entendiendo de ello. La interpretación que tenemos que tener de la realidad. Yo he desarrollado esta misión de la materia que es un poco mi objetivo con ustedes, ¿verdad? Es decir, que los temas ofrecidos sean sobre bases reales y actualizadas. Vamos a tratar de hacer este ejercicio sobre estados financieros o informes financieros que ustedes puedan obtener y ver cómo los analizamos desde el punto de vista legal, doctrinario y normativo para el resultado y realizar el análisis correspondiente. Para poder tener, bueno, el objetivo es eso, ¿verdad? Que la empresa pues tenga el resguardo de sus activos. Cuando comenzamos a analizar los estados financieros, lo que buscamos son esas debilidades o fortalezas que las empresas tienen desde el punto de vista económico-financiero. La materia hasta ahí me lleva,
¿verdad? Pero otras materias lo van a llevar a otro tipo de valoraciones que lo que se procura es el resguardo de los activos. Es decir, que la empresa, si está en alguna amenaza, pues ver cómo se resuelve y se trata de quitar digamos, ese obstáculo o esa debilidad que se pudiera tener. Si bien es cierto, digamos, las amenazas o las debilidades, unas son internas, como son las debilidades, y las amenazas son de factores externos. Entonces tenemos que saber interpretar esos tipos de variables que se nos presentan. La visión institucional, pues, que tratar, dice que los estudiantes, la formación integral de los estudiantes, fortaleciendo en ellos la autoestima, la creatividad y los valores humanos y el liderazgo, con excelencia científica y académica. Precisamente eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Que ustedes, digamos, esa cosquilla de la parte científica que menciona acá, nosotros hacemos ciencia cuando empezamos a observar, y no solo a observar, sino que cuando empezamos a cuestionar y empezar a preguntarnos por qué funciona o por qué se da tal o cual, digamos, objeto o aspecto social, ¿verdad? Porque no solo se debe a los bienes que nosotros vamos a inventar, sino que también a los desarrollos de actividades que vamos a tratar de crear, a los procesos que vamos a tratar de crear. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos constantemente las preguntas que siempre se hacen los administradores, ¿verdad? ¿Dónde, cómo, cuándo, con quién y por qué? Entonces es importante que en la medida que nosotros mantengamos esas preguntas en cada análisis que hagamos, pues nos convertimos en científicos de esa realidad. La visión, pues, de la materia va amarrado a lo mismo, ¿verdad? Es decir, que tratemos de procurar ese conocimiento para el crecimiento. Los valores que la misma universidad maneja son el compromiso, que no es más que un pacto, una obligación, un empeño. Un pacto es un arreglo entre dos personas que vamos digamos, a tratar de desarrollar, o ya dentro del punto de vista laboral, ¿verdad? Que ustedes tengan que realizar una actividad. El compromiso adquirido hacia un proceso o un crecimiento, pues es básicamente sobre las reglas del juego, la cual tenemos una obligación de desarrollarlo y desarrollarlo con el empeño debido. Es decir, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de ver lo que son los términos de referencia hacia una actividad o un trabajo que se pretende, digamos, participar. Cuando una empresa desea desarrollar un proyecto, determina términos de referencia que no son más que las reglas o las cuales usted debe de manejar para poder, digamos, hacer el trabajo. Por supuesto que los términos de referencia llevan otros elementos que conlleva la parte económica y las especificaciones técnicas de las cuales usted debe tener la competencia. Si estamos hablando de una consultoría, es decir, le piden una consultoría como administrador de empresas o como contador, por ejemplo, que haga un diseño o que haga una evaluación de impacto ambiental. O en el caso de los contadores, que desarrollen una auditoría. Entonces, cuando nos vamos en la parte de la auditoría y nos dice el dueño o los accionistas que desean que les hagamos una auditoría financiera o una auditoría externa, más bien, así en términos generales se habla. Lo primero que tenemos que preguntarnos como profesionales es, bueno, ¿qué tipo de auditoría quiere? La auditoría externa es un servicio que yo le voy a prestar para poder evaluar las condiciones de la empresa.
Cuando hablamos de una auditoría financiera, nos referimos precisamente a el análisis que le vamos a hacer nosotros a los estados financieros y a su condición de confianza que estos tienen para poder hacer, digamos, o poder dar mi opinión. Pero de repente llega usted a la junta y le dice, vaya, aquí está mi informe financiero. Y la primera pregunta que le hacen los dueños o el dueño, y me están robando. Entonces, es algo que ustedes en su momento no lo pueden decir para una auditoría financiera. Puede tal vez decirle, mire, aquí se está manejando mal o se están utilizando malos procedimientos. Pero no sabemos realmente si están robando o no, porque se puede dar por negligencia o se puede dar realmente por una mala intención. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar cuando nosotros llegamos a la junta, ¿cuáles son sus expectativas? Es decir, ¿qué espera de mi trabajo? Entonces, cuando él le dice, mire, yo necesito saber si me están robando. Ah, ok, perdone, pero entonces no es una auditoría financiera la que usted necesita, sino que es una auditoría de gestión. O a lo mejor si fue sobre una estafa, pues una auditoría forense. Entonces, esas son las preguntas que nosotros tenemos que realizar. En la parte de los administradores, cuando les dicen a ustedes, mire, yo quiero que me diseñe un sistema de información administrativo o gerencial. Ah, ok, pero ¿qué tipo de información o a qué nivel necesita la información? O la información hacia quiénes, ¿verdad? Porque cuando ustedes se van analizando o cuando van desarrollando más bien ese sistema, tienen que determinar los canales y hasta dónde quien está mandando la información tiene acceso. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que deben de averiguárselas. Las expectativas que la persona que necesita el servicio tiene hacia nuestro servicio. De lo contrario, si nosotros no llegamos a esa, digamos, a ese nivel de cuestionamiento, lo que sucede es que quedamos mal con el trabajo y ya no nos llaman, porque nosotros no fuimos capaces de advertirle al dueño de saber hasta dónde puede llegar el trabajo que me está solicitando, porque él confía en nuestra experiencia, es decir, los expertos somos nosotros y por eso nos está contratando. Entonces es importante que cuando nosotros vamos a dar un servicio tenemos que determinar cuáles son las expectativas de la persona que me está solicitando el servicio. Y eso como consultor, ¿verdad? Como auditor, pero también como parte interna de una empresa. ¿Qué queremos hacer? Obviamente tiene que existir la planeación. Y la planeación va a determinar cuáles son las líneas a seguir y hasta dónde, o el alcance, como llamamos nosotros, va a realizar nuestro trabajo. Por supuesto, la integridad es parte de los valores que debemos de manejar, que son de los valores que últimamente se han perdido y que los tenemos. Lo que pasa es que el ambiente a veces nos cobija y el ambiente en alguna medida o en algunas personas ya está bastante corrompido. Pero ahí es donde nos tenemos que marcar la diferencia nosotros como profesionales y con los valores puestos. La integridad tiene que ver con la famosa palabra de moda, la probidad. Es decir, que tenemos que denotar que nosotros somos hombres de confianza. La honradez, obviamente, es parte del perfil, que tenemos que trabajar con rectitud, es decir, respetando las líneas de acción, respetando las normas internas, hacerlo con una entereza, es decir, con una dedicación, y vamos nosotros desarrollando ese tipo de, digamos, de valores dentro de nuestro ser. Por supuesto, la ética es importante. Ahora, el respeto, ¿verdad? El respeto es parte del desarrollo de nuestro trabajo. Los asiáticos, como ustedes lo han visto hoy con las comunicaciones, pues es fácil ver las costumbres de otros países. Ellos manejan mucho lo que es la reverencia. Situación que nosotros pues nada más lo determinamos cuando damos la mano y hacemos un gesto con la cabeza de que nos estamos presentando ante la persona con quien estamos haciendo un trato. Pero el respeto precisamente es una consideración y una atención.
hoy en día el respeto hacia las personas mayores pues ya no se tiene, es decir, y no es culpa, digamos, de los jóvenes, sino que también nuestra como mayores, como adultos, porque así educamos a nuestros hijos a veces, o sea, y no con la intención, sino que simplemente les queremos dar toda la libertad, que a veces, muchas veces nosotros no la tuvimos, porque a nosotros sí nos agarraban el chancletazo o nos agarraban el cincho, y cosas que ya no lo hacemos. Pero nos pasamos cuando empezamos nosotros a decir, o más bien a tratar a nuestros hijos que sí, sin ningún tipo de reprenda. Y eso es lo que hay que evitar. Es decir, tenemos que enseñarle a respetar a cualquier persona, a nuestros hijos, ya sea mayor o de igual edad o de menor edad. Es decir, el respeto siempre tiene que estar en todo momento y en todo desempeño. La seriedad es parte de los valores que la universidad maneja, es decir, la formalidad con la que debe desarrollarse todo labor, la compostura y el rigor. Cuando hablamos de rigor no hablamos de algo anárquico, ¿verdad? Sino que un rigor que me lo va a dictaminar la competencia que yo genero. Cuando hablamos de perfiles por méritos, estamos determinando que la persona que va a hacerse cargo de un trabajo tiene la competencia. Y fíjense bien, no es que él sepa cómo manejar el trabajo que va a desarrollar la empresa, sino que él tiene la capacidad para poderlo hacer, por supuesto, bajo una, digamos, capacitación interna sobre el manejo o sobre la, digamos, en qué consiste la empresa. La empresa, todas las empresas manejan su filosofía. La filosofía al final aterriza en lo mismo, pero digamos le dan énfasis a otro tipo de situaciones que tienen que darlos a conocer. También los reglamentos internos de una empresa hacia otra cambian. Va a depender de la naturaleza de la empresa. Los reglamentos, por ejemplo, de comportamiento o de acción a una empresa que se dedica, digamos, a producir o a transformar el petróleo en combustible, es una empresa que tiene alto riesgo por el producto de combustión y por lo tanto va a tener unas ciertas reglas de comportamiento, es decir, lo primero es no fumar, ¿verdad? Lo primero es no tener algo que pueda provocar, digamos, una chispa en la unidad. Y así podemos ir analizando cada una de ellas. Los bancos, por ejemplo, van a tener el cuidado de contratar a gente que no tenga, digamos, ese hábito de agarrar lo ajeno. Y por eso les hacen unas pruebas con el polígrafo. Y hay una serie de pruebas que logran determinar si la persona tiene tendencias a ello. El famoso refrán que en arca abierta hasta el justo peca, pues hasta cierto punto no tiene validez si nosotros lo manejamos con principios. Es decir, si yo sé y le he educado a mis hijos de decir lo que no es mío, no lo toco, pues entonces tenemos que manejar ese respeto. Y es importante que lo sepamos trasladar. Es decir, uno trabaja precisamente para obtener lo que nos va a servir en la subsistencia y en la vida para la familia, si es que vamos a conformar una familia o por nosotros mismos. Otro de los elementos importantes como profesionales es la sensibilidad social, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos personas trabajando para nosotros, no son números, como a veces nos han hecho creer cuando, por ejemplo, tenemos un código dentro de la empresa, una empresa que maneja 400 empleados, ¿verdad? Y obviamente tienen que asignarnos un código porque el sistema de control de recursos humanos así se logra identificar cada uno. Pero no olvidarnos de que ese código lo tiene una persona, un humano. Y primero tenemos que ser sensibles dentro de las actividades, dentro de la labor, para así poder externarlo si la empresa, por ejemplo, se dedica al servicio, a cualquier tipo de servicio.
La gente que está, y por eso buscan a la gente que está perdón, en la parte de entrada, ¿verdad? En relaciones públicas, pues buscan gente que sea muy comunicativa. Y la gente que está seria, pues la dejan actividades para allá adentro, a que no dé la cara mientras no haga una sonrisa, etcétera, etcétera. Son cuestiones que se van manejando dentro de lo que es, digamos, el desempeño de actividades dentro de la empresa. Entonces es importante. Nosotros como parte del, digamos, del liderazgo que manejamos dentro de una empresa, es importante también que nos hagamos acompañar de gente competente. A veces nos dicen, mira, esta persona va a trabajar para vos, es la sobrina de mi esposa o el sobrino de mi esposa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en una empresa usted no puede decirle, no, mire, pero él no tiene la competencia. Entonces, como profesionales tenemos que saber lidiar con esta situación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, capacitarlo, ¿verdad? Y decirle, mire, va a tener que aprender a hacer esto. Ese es parte del rigor. Si usted va a trabajar conmigo, usted va a seguir mis reglas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con las formalidades siguiendo los pasos que el mismo perfil de su actividad tiene que respetar. Entonces, esas son las cuestiones con las que nosotros tenemos que lidiar. Es decir, nada se nos va a presentar fácil, pero sí debemos de tener la competencia para poder estar en esa, digamos, en esa dinámica. Este es un diagrama que la universidad lo tiene en los catálogos, pero sí quiero hacer énfasis en la nueva, digamos, en la nueva forma de trabajo que vamos a tener. Lo que denota este diagrama es que el estudiante es el centro. Y como tal, ustedes tienen derechos, y así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Ustedes pagan para un aprendizaje. Y si el aprendizaje no es el adecuado o ustedes sienten que no están recibiendo el aprendizaje, pues hacer los reclamos. Primero, en la línea de acción, primero tienen que hacérmelo a mí. Y si yo no respondo hacia sus, digamos, sus preguntas, pues seguir las instancias que corresponden. Ya la universidad tiene su propio organigrama y ustedes pueden ir viendo su reglamento también. En el reglamento determina hacia dónde ustedes pueden realizar lo que son las quejas que tienen alguna duda o alguna queja que realmente no les sirva, pues lo que estamos haciendo nosotros como docentes. Eh, la idea es esta, formar integralmente profesionales mediante un modelo educativo, ¿verdad? El modelo, ustedes ya lo conocen, es el constructivismo sociocultural. Es el modelo que la universidad digamos, con el que se ha casado. Y el constructivismo, ¿qué es? Que construyamos entre ustedes y los docentes la realidad. Es decir, a través de los conceptos, a través de los procesos, a través de, digamos, experiencias que podamos desarrollar, de tal manera que cuando veamos un tema ustedes tengan claro qué es lo que estamos desarrollando y por qué lo estamos desarrollando, para qué lo estamos desarrollando, dónde lo vamos a utilizar, etcétera. Son una serie digamos, de aspectos que debemos de ir considerando. Entonces, la universidad por eso, digamos, en este proceso se ha puesto un poco al día y está tratando de meter lo que son las TIC, ¿verdad? Encaminadas al aprendizaje a través de las aulas virtuales. La tecnología de la información y la comunicación. Para ello también nosotros cuando dejamos tareas, aunque al nivel, digamos, académico, en la parte de administración y contabilidad no podemos entrar para poder implementar procesos, etcétera, los hacemos a través de experiencias ajenas, procurando lo que es la investigación. Sin embargo, eso ustedes como tal, como personas, como profesionales, deben de hacerse las preguntas siempre. Cuestionan cualquier situación que se dé y eso los está convirtiendo en personas dedicadas a la investigación.
Pero no solo cuestionen, sino que busquen las respuestas, ¿verdad? ¿Por qué se da tal cosa? Y así van a ir creciendo como profesionales. Los recursos académicos, pues, bueno, el aula es parte de eso, aunque hoy eran las aulas, la pizarra, etcétera. Pero también tienen la biblioteca virtual. Ustedes pueden consultar en la plataforma de la universidad y ahí están los diferentes libros. Yo, por ejemplo, les he bajado el libro de consulta que vamos a tener, aunque no el 100% lo voy a obtener de ahí porque a veces encuentro ejercicios en otros documentos que yo se los voy a trasladar y que nos va a ir facilitando. Y por supuesto la intervención nuestra como docentes, ¿verdad? Nosotros somos los facilitadores. Ya la educación bancaria, que era el modelo hace unos 20 años, que aún todavía en las escuelas y en los colegios todavía lo aplican, es el que yo les digo, mire, apréndanse de memoria el concepto sobre análisis, por ejemplo, y ustedes me lo tienen que decir de memoria mañana, ¿verdad? No, ya ese concepto en la parte del modelos viejos ya no aplica. En la construcción es que yo les voy a dar una serie de elementos y entre todos, bajo un análisis, vamos a construir una realidad, la realidad de una empresa, por ejemplo, al hacer el análisis financiero de esa entidad. Sociocultural, bueno, esa es una parte que la universidad está tratando de tener esa comunicación con la sociedad y tratar de ver cómo nuestras competencias pueden ser aplicables precisamente a esa realidad social cercana. Bien, lo que aparece en el calendario, en la jornalización que les mandé en Excel, yo lo tengo aquí resumido, ¿verdad? La fecha de los parciales. Primero, pues lo vamos a tener el 3 de septiembre, el diferido va a ser el 8 de septiembre, el segundo parcial lo tenemos el 8 de octubre y ahí está el diferido también. El tercero, el 12 de noviembre, ¿verdad? Y el diferido. Y el cuarto que no hay diferido, que es el 10 de diciembre. Espero que estas sean las fechas que coincidan con los viernes, porque esa es la fecha que quise poner. No sé si tenía un error, lo modifiqué, pero si no, son los viernes cercanos a estos días. Y si hay un error, ya lo voy a modificar. Pero bien, ahí están los porcentajes, ¿verdad? La quinta evaluación, que es un trabajo que vamos a desarrollar, permítanme. Que vamos a desarrollar, que obviamente es el valor del 30%. Es un ejercicio sobre las empresas, pueden ser las empresas en las cuales ustedes laboran, para que podamos hacerle un análisis. Cada uno de estos parciales tienen sus evaluaciones transversales, o transversales tal vez no es, sino que la composición de cada una de ellas. De tal manera que los porcentajes internos por las tareas, por los talleres y por las investigaciones van a tener el 20%. Aquí las tareas le he puesto 10, pero no es el 20%, porque vamos a tratar de hacer varias tareas que me van a conformar el 20%. Puede ser una por clase. Por ejemplo, hoy tienen el cuestionario, que lo resuelvan. De tal manera que la suma de las tareas, los talleres y las investigaciones me van a sumar el 60%. Y los parciales pues van a costar el 40%. Eso ya lo voy a corregir para mandárselos ya corregido. Pero así es como vamos a trabajar. No sé si tienen preguntas hasta ahorita. Por favor. No. ¿Alguien tiene preguntas? No, licenciado, por el momento no. Ok, gracias. Por el momento no, licenciado. ¿Perdón? Por el momento no hay preguntas. Bien, gracias. Pero sí, no quiero aburrirlos, pero porque a veces hay alguna intervención de parte de ustedes. Pero sí es parte de lo que estoy tratando de comunicarles. Bien.
el objetivo de la materia, pues obviamente es lograr que la comprensión de los temas sean al 100%, o por lo menos hasta donde ustedes también puedan indagarnos. Pueden haber temas, inclusive, que yo no los haya incluido dentro del programa, y ustedes me pueden preguntar. Entonces, si yo no lo sé, pues lo investigo y se los doy y se los mando, o lo hablamos aquí en clase, porque es importante que quedemos entendidos en todo. De hecho, inclusive, habrán algunos de ustedes que trabajen, por ejemplo, en un banco y a lo mejor trabajan en esa parte de análisis, en los créditos. Entonces, hay situaciones que ustedes pueden ir aportando y es importante que lo vayamos comprendiendo entre todos. Parte de la construcción que les mencionaba y del modelo que queremos nosotros manejar. Decir que construyamos el tema alrededor de toda la realidad que tenemos. La primera unidad, como le mencionaba, en el cuadro que aparecen de la jornalización, es el marco del análisis económico y financiero. Y es un poco como dar los conceptos o el marco contextual de lo que vamos a tratar de identificarnos con la temática. Permítanme. La segunda unidad es la descripción y estructura de los estados financieros. Ya los contadores pues manejamos esta parte, los administradores algunos, me imagino que también, pero vamos a tratar de analizar cada uno de los renglones que componen los estados financieros. Y esos los vamos a enmarcar dentro del punto de vista analítico. Es decir, ya no es digamos, el pensamiento de aplicación práctico o de registro, sino que podemos determinar, por ejemplo, cuando estemos con el efectivo y el equivalente de efectivo. El balance, sí, el balance me determina a mí, digamos, la conformación de ese disponible que las empresas tienen. Pero tenemos que realizar un flujo caja, un flujo de efectivo para poderlo planificar en el camino. ¿Y cuál es el análisis, por ejemplo, de apalancamiento o de que sí que nosotros necesitamos o cuánta es la cantidad de capital de trabajo nosotros necesitaríamos para poder desarrollar un proyecto o para la compra de un bien capital, etcétera, etcétera? Entonces la estructura va encaminado precisamente a analizar esa condición económica de la empresa, ¿ya? Y poder avanzar en eso. Por supuesto, los métodos de análisis, donde vamos a determinar los indicadores y cómo están conformados esos indicadores. ¿Qué miden estos indicadores? ¿Cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo con el que debemos de contar? Porque si bien es cierto, la liquidez de una empresa la podemos determinar con la cantidad de plata que vamos a tener para afrontar los compromisos y los proyectos a futuro, que en el flujo de caja yo ya lo determiné. Ahora bien, el tener demasiado dinero es mucho riesgo y el no tener dinero también es otro riesgo. Si ustedes recuerdan la crisis, o no sé si algunos vivieron esa parte del 2008 a nivel mundial, ya fue algo parecido a la pandemia, nada más que esto fue en términos económicos. Y el problema de nuestro país es que nosotros estamos dolarizados, no tenemos
no tenemos la fabricación de dinero, no tenemos dinero propio. Entonces dependemos de la economía que se mueve a través de los dólares. Entonces en el 2008 lo que pasó fue precisamente de que las empresas se quedaron sin dinero, su liquidez, su dinero estaba invertido en otras actividades. Y aunque tenían ganancias bastante fuertes, ¿ya? Pero a la hora de cubrir un compromiso, ya no lo pudieron hacer porque el banco no tenía disponible. Entonces venía el proveedor, al no cubrir el compromiso, pues venían los embargos. Y se dio tan fuerte que se creó un efecto dominó. Es decir, digamos, comiéndose a las empresas una por una, de tal manera que la mayoría quedaron en la quiebra. Y eso, pues, por no tener la liquidez. Entonces, son las cuestiones que debemos de tratar de medir. Hasta dónde nosotros debemos de contener esa liquidez. Y tenemos que hacer los análisis necesarios. Los análisis que nosotros vamos a desarrollar en el curso van a ser los básicos. ¿Ok? No vamos a adentrarnos a muchos porque el tiempo no va a alcanzar para eso. Pero a los que les guste el tema pueden utilizar. El libro que les mandé es muy bueno, pero también hay otros libros que pudieran ayudar. Los efectos que se dan por la bolsa de valores, por ejemplo, es otro también fenómeno que se da muy a diario. De repente ustedes oyen que las empresas han caído a la quiebra porque las acciones se fueron a la baja, ¿ya? Y la empresa es una empresa muy buena, pero en la bolsa de valores, como una cuestión muy especulativa, se da otro fenómeno. Y eso es lo que debemos de ser capaces de comprender y entender. En la unidad 4 vamos a ver un informe que es previo, o más bien es el informe que se emitía antes de lo que es el flujo de efectivo. Recordemos que los 5 estados financieros que los contadores manejamos y que tenemos a cargo de una contabilidad de una empresa, es el balance de situación, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio y las notas explicativas a esos estados financieros. Son los 5 estados financieros que debemos de manejar. Sin embargo, muchas empresas antes, como digo, en el lugar del flujo de efectivo se elaboraba el estado de origen y aplicación de fondos. Ahora, si ya no lo usan, ¿por qué lo tenemos aquí en el tema? Los que van a trabajar con asociaciones y fundaciones tienen que elaborar este estado financiero. Y por eso es importante. Y como profesionales, que si queremos ser independientes, tenemos que entender y también conocer que ese estado es parte fundamental en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La ley del Código Tributario me obliga a que yo tengo que estar presentando trimestralmente el estado de origen y aplicación de fondos de las asociaciones y fundaciones. Por lo tanto, vamos a trabajarlo en un ejercicio, como no es tan complicado, el tema, si ustedes ven en la jornalización, solo está diseñado para un día. El ejercicio lo vamos a desarrollar mediante una tarea, de tal manera que podamos hacerla y utilizando el formato que el Ministerio de Hacienda emite. Y lo vamos a desarrollar en el mismo día. La unidad 5 vamos a tratar de explicar lo que son las herramientas para la planeación financiera, ¿verdad? Es decir, con qué contamos. Ya tenemos el análisis de los estados financieros. Tenemos las condiciones que la empresa digamos, o las condiciones en las que se encuentra financieramente y económicamente la empresa en una fecha determinada. Normalmente es al 31 de cada mes. Pero eso nos va a servir para precisamente realizar la planeación del siguiente ejercicio. Tenemos que determinar la nueva dirección o la misma dirección con la famosa mejora continua. Sí, todas esas formas de medición, lo que es el justo a tiempo, que lo van a ver ustedes en costo 2, que tengo entendido que ya lo vieron porque creo que es un prerequisito para administradores,
¿verdad? Lo que es el Kaizen, la mejora continua, o el justo a tiempo, o el método ABC de prioridades, determinación de prioridades, etcétera, son las que se aplican ya en esta parte de la planeación. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el nuevo objetivo? Si es que hay un nuevo objetivo. ¿Cuál es la nueva visión? ¿Cuál es la nueva misión? Bueno, la visión no cambia. La misión puede variar de acuerdo a las circunstancias. La visión es la misma, que es ser la mejor empresa en el ramo. Ese, digamos, es el cliché más pegado a este tipo de definición. Pero para lograr ser la mejor empresa, pues tenemos que estar en la mejora continua, o sea, bajo esa misma línea. Eso me implica que las estrategias pueden variar, estrategias de acción, e inclusive las tácticas. ¿Ah? Las tácticas son más puntuales. La estrategia es algo más general, etcétera, etcétera. Son términos con los cuales ustedes se tienen que ir familiarizando para poderlas utilizar en su momento. La unidad 6 es el informe del análisis como tal, es decir, el caso práctico que voy a procurar que lo hagamos ya en el aporte del 30%, o sea, el trabajo final, para que podamos estar interactuando sobre eso. Si bien es cierto, en la jornalización aparece nada más un día, pero lo vamos a empezar a construir desde antes, para que podamos tener una mejor forma, digamos, estructura de su elaboración. Aquí está lo que es la bibliografía, ¿verdad? Este es el que yo les he puesto a ustedes para que lo para que lo puedan bajar, ¿verdad? El análisis de estados financieros de John White. Y hay un nombre ahí de un indio, Subramanian, etcétera. Entonces, los otros también, y estos están disponibles en la biblioteca de la universidad. Perdomo Moreno, el análisis e interpretación de estados financieros, y un poco de la auditoría de estados financieros, ¿verdad? En estas auditorías, recordemos que en las auditorías para los contadores también tenemos que presentar un análisis financiero de los estados financieros que hemos auditado. Perdón, como una advertencia, ¿verdad? A los ejecutivos de cómo está la situación de la empresa, si hay algún elemento de crisis o algo que pueda hacerse y corregirse. Bien, preguntas por favor hasta lo que es la parte de lo que sería el contenido de la materia. Entiendo que todos han podido entrar por el aula virtual, porque en la clase anterior me entraron por otros medios, entonces yo quiero saber si todos están en el aula virtual. Y si no hay preguntas, por favor. Por el momento sí no tengo ninguna pregunta y sí entré por lo del área virtual. Bien, excelente, sí, gracias. Espero que todos también estén en esa sintonía, porque les pregunto esto porque si han tenido dificultades, podemos corregirlo ya con las personas técnicas, ¿verdad? Recuerden que también nosotros como docentes estamos nuevos en esto y algunas cosas pues se nos van a quedar. Y lo importante es que ustedes tengan el acceso a toda la información que nosotros les traslademos. Ya van a ver dentro de las asignaciones qué es lo que busco, ¿verdad? Para que podamos ir de la mano y ir a tiempo, pues. Lo que no quiero es que en el camino me digan, mire, licenciado, yo no pude, pero me lo vengan a decir una semana después. Prefiero que me digan al día siguiente, mire, yo por algún tiempo, etcétera, y porque tiene horario, el colocar una tarea tiene horario, y a lo mejor era a las 11:59 porque no me permite poner 12, a las 11:59 usted estaba ya haciendo lo último y a las 12, ¡pum!, ya no pudo accesar. Entonces mándenme un mensaje inmediatamente y yo poderlo habilitar. Yo normalmente, pues,
quizás por la edad, pero ya no duermo a la hora que temprana, ¿va? Yo estoy todavía como a la 1, 1:30 despierto y estoy pendiente de cualquier información. Así que en ese sentido, pues sí, pongámonos de acuerdo y no me lo vayan a decir una semana después de que ya ha pasado varios tiempos, yo ya califiqué, etcétera, etcétera. Bien, espero que todos pues estemos en sintonía y quiero determinar lo que es, digamos, una serie de conceptualizaciones por las cuales tenemos que irnos familiarizando y que lo vamos a estar utilizando. Por supuesto, en el camino van a ir saliendo otros términos que vamos a tratar de ¿cómo se llama?, de darle énfasis. Bien, como el tema es análisis e interpretación, yo trato siempre de construir el concepto. Y empezamos por la palabra análisis, que es un estudio profundo, dice, de un sujeto o un objeto, o situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su otorgamiento, creación o causas originarias. Es decir, que nosotros tenemos que conocer lo que vamos a analizar. Por eso yo les decía cuando hablamos de competencia, ustedes como profesionales deben de estar preparados para afrontarse a cualquier situación. Ustedes han visto las famosas películas donde se da, digamos, el desarrollo de una profesión dentro de un ambiente que no ha sido, digamos, con el cual no ha sido preparado. Y en alguna medida empezamos como se dice en el buen salvadoreño, a loquear, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué es esto? No lo entiendo. Entonces, la idea bueno, de Estados Unidos y obviamente otros países desarrollados manejan otras técnicas, digamos, de cognición. Nosotros, lastimosamente, no llegamos a esa situación y a esa condición. Ustedes han observado en las películas, digamos, académicas de la high school, que ellos llaman, en las que todo el mundo llega solo a platicar, a fregar, a hacer grupos, etcétera, etcétera. Y eso no está fuera de la realidad. Es decir, habrán colegios que sí se portan formalitos, ¿verdad? Como nosotros aquí en El Salvador. Pero la clave de ellos es los ambientes pedagógicos abiertos. Es decir, ir a la calle. Y como les digo, que lo que tenemos que hacer no es preguntarnos, ¿y esto por qué? Obviamente el profesor, el docente va en ese grupo y tiene que ir respondiendo a todos los cuestionamientos. Esa es un poco, digamos, la ventaja que ellos tienen sobre nosotros. Y no es cierto que ellos sean más inteligentes que nosotros. O sea, nosotros tenemos la misma capacidad intelectual que ellos. El problema es que no hemos sido preparados para estar en esa condición. Nosotros hemos sido preparados para una condición sumisa. De tal manera que si viene una persona chele, rubia, de ojos azules, ya sea hombre o mujer, para nosotros es una persona digamos, inalcanzable, ¿no? Una persona que sabe el triple, el quíntuple de lo que yo sé. Y no es así. Claro, es una persona que viene mejor preparada. Pero si yo también me preparo, voy a estar de tú a tú con él. Se lo digo porque yo he trabajado con proyectos de la Unión Europea y ahí se puede medir. Sí, viene gente muy preparada, con un intelecto, ¿verdad? Una capacidad intelectual superior al 120, 110. Nosotros andamos en una media de 110 del IQ, pero podemos desarrollarla. Claro, son otras situaciones, son otras condiciones de crecimiento. Entonces digo esto porque nosotros no tenemos que menospreciarnos, sino por el contrario, tratar de ponernos a la par y por supuesto alimentarnos bien. Hay que ponernos buenas vitaminas porque nos vamos a sobrecargar y el motor se puede fundir y entonces ahí es peor la cosa. Así que hay que tener cuidado con eso. Esa es otra situación, digamos, de desventaja que tenemos con los países del primer mundo. Ellos obviamente tienen una alimentación con todas las proteínas y vitaminas y todo lo que ustedes quieran ponerle, ¿verdad? Mejor que las nuestras.
Nosotros apenas tenemos los frijolitos con el hierro, ¿verdad? El huevo con el calcio y otras proteínas, etcétera, etcétera. Y para esto le agregamos que no nos gustan las verduras, el brócoli, el coliflor, las zanahorias. Entonces estamos mal. Entonces tenemos que alimentarnos también, ¿verdad? Eso es nada más un paréntesis. Pero bien, sigamos con el concepto. Un análisis estructural comprende el área externa del problema. Cuando hablamos de análisis estructural, nos estamos refiriendo precisamente al entorno, en lo que se establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas a un estudio más específico. Cuando hacemos nosotros la auditoría y estamos utilizando el método COSO, ¿verdad? Que es una forma de poder evaluar, de poder hacer auditoría, lo primero que hacemos es conocer el ambiente de trabajo. ¿Para qué? Como auditores tenemos que medir el riesgo, los riesgos inherentes y los riesgos a los cuales está sujeta la empresa por la condición de trabajo. Cuando usted va a una gasolinera, ahí hay unas instrucciones que dice que usted no debe de fumar, no debe de tener una llamada del celular. Parece curioso, pero el combustible es tan inflamable que con unas ondas radiales de los celulares le puede provocar un incendio. Entonces, son situaciones que usted debe de conocer como administrador, ¿verdad? Y como digo, como auditores dentro de la empresa. Yo voy a ir a una cooperativa, por ejemplo, quizás son las más vulnerables en cuanto a ese tipo de control. Y lo primero que tengo que ver es si hay digamos, un policía o un vigilante contratado por la empresa, ya sea interno o externo, porque obviamente alguien va a entrar con pistola en mano y nadie lo va a registrar. Entonces, desde ese momento, nosotros tenemos que evaluar los riesgos, son los riesgos inherentes. Entonces, la parte del análisis estructural es precisamente eso, conocer dónde nos vamos a meter, desde todo punto de vista. No solo es el ambiente de trabajo, también son las personas que en ellas trabajan. Es decir, tenemos que saber si la persona es la idónea, por ejemplo, en el trabajo. Perdón, como cajero. ¿Qué es lo que tengo que pedir como auditor? Bueno, preguntar primero, ¿y usted tiene fianza? ¿Y por qué? Si aquí la gente me tiene confianza. Sí, pero los protocolos dicen de que cualquier persona que está a cargo del dinero debe de manejar una fianza. Y yo necesito saber si usted está afianzado, si tiene una fianza, por cualquier eventualidad. Y ese es un término que yo quiero manejarlo y lo manejo siempre que doy este tipo de temática. Usted no puede dejar de confiar en la persona que tiene. Si en el momento que usted desconfía de alguien o no le inspira confianza, pues procure primero que no sea por prejuicios, sino que mida la capacidad. Sin embargo, eso usted lo puede, si por algún motivo usted tiene algún tipo de desconfianza de que la persona no sea capaz de manejarlo, pues establezca controles. Los controles son importantes. Siempre que usted vaya a poner a una persona en una actividad de alto riesgo, lo primero que tiene que determinar en ese puesto son los controles. Una bitácora, un cuadro a llenar de tiempos, un reglamento, mire, unas instrucciones, mire, usted va a trabajar bajo estas condiciones. En una maquila, usted le va a decir digamos al obrero, ok, mire, aquí usted viene a trabajar, ¿verdad? Y que por lo tanto, si tiene necesidad de ir al baño, pues establezca un llamado donde podamos tener control de que usted se va a levantar a hacer alguna actividad, o si va a atender una llamada, o si va a tal cual cosa. Entonces usted está teniendo un control. Usted no necesita tener a una persona encima de las personas, de las a quien los tiene en la mira. No, controles. Las cámaras son una, ¿verdad? Aunque las cámaras son bastante, digamos, que entran a una intimidad a veces y son mal utilizadas. Eso va a depender del nivel de
profesionalismo que tengamos. Obvio, si somos unas personas que nos gusta estar curioseando, pues eso no ayuda volvemos a lo mismo, al ambiente laboral. Al contrario, lo va a tener al personal, lo va a tener con una tensión de que me va a estar viendo todo el tiempo y yo no puedo hacer nada. Ni siquiera darle un bocado a un alimento que a veces permiten. O le dicen, bueno, pueden comer en un ratito, un bocadito, etcétera. Son situaciones que va a depender de la naturaleza de la empresa y de la rigurosidad que la misma empresa maneje con sus empleados. Repito, lo que hay que procurar siempre es generar un buen ambiente de trabajo. Entonces, como digo, lo que tenemos que medir en la parte de los auditores es el riesgo. Los riesgos que se puedan dar. Los riesgos son inevitables. Usted no puede eliminar riesgos. Siempre hay un riesgo. Lo que va a hacer es medirlo en porcentajes o en niveles. Y en auditoría nosotros utilizamos lo que es la matriz en un instrumento que se llama la matriz de riesgo. Y determinamos los niveles en un color amarillo, un color verde, un verde, amarillo, anaranjado y rojo. Hay quienes no lo tienen el anaranjado, rojo y verde, anaranjado y rojo. Ahí va a depender de los niveles que se consideren convenientes. ¿Y cómo voy obteniendo yo esos niveles? Mediante una evaluación, que el mismo empleado se lo va haciendo. Los administradores, por su parte, también van a tener sus propios instrumentos y sus propias herramientas de control que va a permitir el desempeño, que va a ir midiendo el desempeño. Como digo, no es una forma de llegar a lo que es el capataz, ¿verdad? Ya eso ya es historia, ya no es así. Y tenemos que hacerlo bajo mejor ambiente de trabajo. En eso cabe lo que es la mejora continua. Dice, se denotan y delimitan las variables que deben ser objeto de estudio intenso y se comienza al análisis exhaustivo del asunto de la tesis. Es decir, que una vez que nosotros tengamos el conocimiento de la conformación, del ambiente, de la estructura, del personal y de lo que es la empresa en general, de manera integrada, usted empieza ya su análisis. Porque ese es su trabajo y eso es lo que por eso le van a pagar. Una interpretación de esto pues es explicar o declarar el sentido de un análisis que pueden ser entendidos de diversas formas. En la consecuencia del acto de interpretar y pasar a ser comprendido e incluso expuesto a una nueva manera de poderse expresar y lo más importante para la toma de decisiones. Un buen análisis me va a llevar a una buena toma de decisión. Y eso es lo que tenemos que entender. Todos los informes que usted emita no son un simple requisito y que va a llenar un libro de 500 páginas durante el año y ahí va a quedar por un requisito que el mismo control interno, si es que no es legal, lo exige. Sino que cada análisis va a requerir una acción. Y eso es lo que a eso están llamados ustedes. La persona que está a cargo, suponiendo que es el supervisor, que es el que va a recabar toda esa información y se lo va a resumir a ustedes como líderes, entonces lo que les corresponde a ustedes es tomar esa información, que a lo mejor ya el supervisor se los hizo de una manera resumida, y empezar a analizarlo, ¿verdad? Y algo que le llame la atención, pues ir al lugar. Ahí sí, ya va a estar en el lugar. Va a usted, por ejemplo, a determinar una fábrica que se construye un objeto, merma, por ejemplo. La merma que se está teniendo de la elaboración de un producto. Según mis estándares, y ya vamos a entrar a ese término, según mis estándares determina que de todo el material que yo le di a usted, debe de salir un 15% de merma. Y usted me está sacando un 20%. ¿Por qué? Y el por qué no es, ¿verdad?, de que ya es una inquisición, como repito, sino que queremos saber si dentro del proceso hay algo que se está haciendo mal. Y un proceso que yo diseñé, o un proceso que se contrató a una persona
y que me aseguró que la merma sobre la elaboración de un producto iba a ser menos y cada vez menos y cada vez menor. Es decir, la idea es ir eliminando pues, el menor desperdicio que se pudiera dar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo determinamos esos porcentajes? En costo 2, ¿verdad? Que ya lo vieron todos, establecieron dos métodos de establecimiento de los costos. Los costos estimados y los costos estándar. Entonces, cuando hablamos de un estándar, hablamos de una estandarización de la producción. O si nos vamos, digamos, por el lado de los procesos, o perdón, de los servicios, hablamos de una estandarización de los procesos. Es decir, cuando decimos que una acción ha sido estandarizada, es que me han dicho que yo debo de hacerlo en el tiempo que tengo que hacerlo. Tengo media hora para hacerlo porque la medición que ha habido de manera científica de ese proceso me indica que yo no puedo pasarme de media hora. Si yo lo hago más de media hora, entonces estoy invirtiendo más tiempo y dejo de hacer otra actividad que pueda rendirle, digamos, beneficio a la empresa. Y no siempre lo veamos en términos monetarios. Al final, pues obviamente el mejor rendimiento es lo que nos genera las mejores ganancias. Pero el mejor rendimiento, como muchas veces muchas empresas lo han tomado, es minimizando los recursos, es decir, pagando menos a los empleados para tener unas ganancias mayores. Y ese es el error que se ha tenido. Por eso es que no crecemos. Uno de los grandes errores que se tienen cuando dicen que las empresas no capacitan a sus empleados es el temor que tienen de que al capacitarlo, se le vaya cuando se capaciten. Y usted lo puede amarrar para un año diciéndole, mira, te voy a capacitar, pero te voy a tener un año aquí trabajando para mí porque quiero recuperar la inversión. Y después, si querés, te puedes ir. Pero ese no debe de ser, digamos, lo que se debe de generar. Si todas las empresas, y lastimosamente las gremiales no trabajan de esa manera, pero si todas las empresas capacitaran a sus empleados, no afectaría que un empleado lo capacite y se me vaya, porque voy a contratar a otro que ha sido capacitado en otra empresa. ¿Me explico? Es decir, es algo que tenemos que canalizarlo de esa manera. Por lo tanto, si yo capacito a un empleado y se me va, ya no lo voy a considerar como un gasto, sino como una inversión. Porque al final, pues me va a regresar con otra persona y a lo mejor mejor preparado, valga la redundancia. Entonces, ese digamos, son las mentalidades que debemos de ir cambiando, los paradigmas que tenemos que tratar de cambiarlo y generar otros que nos permitan crecer, ya sea para nuestras propias empresas o, como repito, líderes de otras entidades. Entonces, cuando hablamos de estandarización nos estamos refiriendo a eso. Si nosotros vamos a medir la acción, la producción de algo, de alguien, tenemos que hacerlo bajo un estándar. Es decir, un parámetro de medición que va a determinar si se están haciendo bien o no las cosas. Vamos a ver que en los controles está la parte preventiva, es decir, cuando usted contrata a alguien, vuelvo otra vez al ejemplo del cajero, lo primero que usted debe determinar es, primero, la experiencia que él tiene en el puesto, segundo, la parte de la confianza, tiene que ser, dicen, de honradez notoria, ¿verdad? Y eso lo dicen las recomendaciones que trae de otros trabajos, y si no lo tiene, pues empezar con las fianzas. La fianza es algo extremo, pero muchas veces es necesario, que hay que hacerlo, y no tiene que verse como algo inquisidor, no, es una salvaguarda que la empresa debe de tener. Por ejemplo, en las licitaciones piden una fianza de, ¿cómo se llama?, de oferta. De tal manera que si usted, recuerden que las licitaciones, inclusive con el gobierno, que es con la que mayor forma se dan, el gobierno tarda casi un año en asignar un proyecto.
Y si la persona que ofertó en enero y ganó en diciembre de ese año, los costos ya para él van a estar altos. Entonces, como no ha firmado contrato, fácilmente le puede decir a, ¿cómo se llama? Al ofertante que ya no quiere seguir porque los costos no le dan. Y se cae la licitación. Entonces, ¿qué es lo que hace la entidad? Pedir una fianza de oferta. Si le va a dar y esa fianza de oferta, ¿qué significa? Que si se da ese fenómeno que yo les he mencionado, que ya el señor ha participado y ganó y dice que ya no porque no le dan los costos, entonces no hay problema, el tiempo sí se pierde, va a depender de las reglas del juego en cuanto a los términos de referencia emitidos y se puede ir al segundo lugar. Sí, la oferta del precio es la misma, pero a lo mejor algunas especificaciones no coincidían con la medición que yo hice. La fianza paga, la fianzadora paga, ¿verdad? Y no hay problema. Una vez que ha sido asignado la persona que va a participar ya en el proyecto o que va a ejecutar el proyecto y le dicen que se le va a dar un anticipo porque así dice el contrato y la oferta también, los términos de referencia lo determinaban, que si usted era asignado le iban a dar un anticipo del 40%, normalmente es el valor que se maneja, o 30%, le dan el dinero, pero tiene que rendir una fianza de anticipo. ¿Ya? Es decir, con eso me estoy garantizando de que si el fulano se va, cierra la empresa y si más que es persona natural se va y se lleva el dinero, pues el dinero queda afianzado y me lo va a devolver la afianzadora. Es decir, lo que yo voy buscando es cómo asegurarme de que no vaya a salir tan afectado. Por supuesto que no cierre una licitación porque la persona que participó y ganó ya no va a seguir, me va a afectar grandemente, porque llevar a otra licitación implica otra cantidad de tiempo igual. Hay que tener las prevenciones necesarias para poder no llegar a eso, para no llegar a eso. Entonces, como digo, la estandarización es importante y los controles fundamentales, los controles preventivos. Pero también sobre la marcha se pueden dar errores, que son los errores concurrentes, que también diseñamos otros controles sobre la marcha. Y tenemos que ir analizando. ¿Bajo qué parámetros? Los estándares diseñados. Sobre la marcha nosotros tenemos que obtener un informe. Los famosos son informes trimestrales. Por ejemplo, Hacienda, cuando me dice a mí que yo tengo que estar presentando el estado de origen y aplicación de fondos cada 3 meses, esa es una forma de controlarme. Ya una fundación. Yo le estoy indicando cómo estoy manejando los fondos que he recibido como donación y dónde los tengo colocados. Eso es lo que me dice el flujo de caja y el estado de origen y aplicación de fondos similar. Nada más que este último un poco más específico, ¿verdad? Y la idea es tratar de, inclusive para los ejecutivos, decir cómo he invertido yo la plata que ha entrado a la asociación. Recordemos que estas son sin fines de lucro y por lo tanto debe de responder a eso. Por el hecho de que gozan también de exención de impuestos, ¿verdad? Y el Estado debe de procurar que esa riqueza no se dé. Por eso que en las asociaciones las utilidades no se llaman así, se llaman excedentes. Es decir, si yo tengo ingresos, le quito los gastos, me va a quedar un valor. Si los ingresos son mayores que los gastos, me va a quedar un valor que se denomina excedente. ¿Por qué excedente? Porque es un dinero que me lo han dado para ejecutar un proyecto. Y dependiendo de las condiciones o la cláusula de la donación, va a decir, si a usted le sobra ese dinero, pues tiene que devolverlo. O le va a decir, si le sobra dinero, reinviértalo en otro proyecto. Y ellos le dicen en qué tipo de proyecto o no.
Por eso se llaman excedentes. En las utilidades no. En las utilidades, ¿verdad?, del ejercicio de una empresa con fines de lucro, usted la utilidad la va a distribuir entre sus socios. Y por lo tanto, ya es un ingreso y por eso que está sujeto a renta. Todo ingreso que persona natural reciba está sujeto a un impuesto sobre la renta. Por supuesto, las empresas jurídicas que persiguen lucro igual, ¿verdad? Tienen que pagar un tiempo de impuestos, una cantidad de impuestos, perdón. Tenemos la recolección de la información. Cuando habla de codificación y tabulación, precisamente se debe a esas herramientas o instrumentos de control que tenemos y lo vamos a, digamos, a llevar a ratios o, como se conoce, a índices. Y esos índices o ratios me van a llevar al análisis. Y luego que tenemos la información, tenemos que darle la interpretación de esos datos. Se requiere efectuar un plan previo, es decir, un plan de análisis, que de manera general consiste en describir qué tipo de tratamiento, y ahí sí, cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo cuando estamos hablando, por ejemplo, del flujo de caja que llegó un momento en que los ingresos bajaron de acuerdo a nuestra planificación. Por ejemplo, hoy prácticamente se dio a principio de año esta crisis. Imagínense que los primeros 6 meses todas las empresas venían trabajando o la empresa en análisis venía trabajando con una bonanza pues mayor que el determinado. Y viene la crisis y cerramos la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a distribuir ese efectivo? Lo que teníamos pensado en invertir poner en marcha otro proyecto por la adquisición de otro equipo se viene para abajo. Entonces tenemos que colocar ese dinero donde más lo vamos a necesitar. Si es que no lo vamos a hacer, digamos, no es que no vamos a trabajar de manera, digamos, parcial. No digamos si cerramos la empresa. Cuantitativo, pues los procesos se me vienen para abajo. Y por lo tanto, y el cambiar un proceso significa que yo voy a disminuir mis ingresos. Entonces, dice que se le darán los índices y ratios financieros. La interpretación apunta a darle sentido a esto, es efectuar eventualmente una recomposición teórica para luego redactar el informe final de la investigación. ¿Ya? Entonces, la palabra investigación vuelve a caer, como digo, de las preguntas que nazcan en cada uno de nosotros, de acuerdo a la experticia que vamos desarrollando en el camino. Entre más, yo siempre he dicho que entre más experiencia ajena adquiramos, menos experiencia propia que necesitamos. Uno aprende de sus errores, pero si aprende los errores de otros, en el buen sentido de la palabra, usted puede mejorar mejor. Y lo lleva a tener más cuidado en poder desarrollar esa acción. Va a cometer errores, pero no van a ser horrores, como tal vez otros sí lo cometió. Entonces, porque nunca lo ha hecho. Si usted se mete en algo que nunca ha hecho y empieza a adquirir la experiencia de ese nuevo proyecto, obvio que va a cometer errores. Pero entre más los minimice, pues los resultados van a ser mejores para su competencia. Entonces tenemos ahí una definición de lo que son los ratios y una relación cuantitativa entre dos fenómenos que refleja una situación concreta de rentabilidad o de niveles de inversión, etc. Los ratios son la medición. Cuando queremos, por ejemplo, saber cuál es la liquidez de una empresa. La liquidez normalmente, pues, aunque no debe de ser así, pero para decir que todavía no estamos en el camino de la quiebra es que tiene que estar de 1 a 1 con los compromisos adquiridos. Y se refiere a aquellos compromisos inmediatos, es decir, el pasivo circulante. Cuando ya entramos a la prueba ácida,
tenemos que ver de los activos circulantes eliminamos los inventarios. Y la razón de quitar los inventarios es porque son activos que no los podemos realizar en su momento tan fácilmente. Recordemos que el inventario es el que está puesto en la sala de ventas, al menos que vendamos la tienda, o que tenemos la materia prima en proceso de producción. Y así como está transformándose, no puede venderse, al menos que vendamos la planta de producción. Pero esas son decisiones que se van tomando en el camino. Y por eso es que se van haciendo los análisis, y cada uno tiene su nombre. Y eso lo vamos a ver, una serie de ellos que vamos a irlos conociendo. Los ratios financieros, también llamados razones financieras o indicadores financieros, son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieros de medida y comparación, a través de los cuales la relación por división entre sí de dos datos financieros directos que permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en función a niveles óptimos definidos por ella. Niveles óptimos pues ya están planteados cuando estamos estandarizando. Cuando usted está en una competencia, no digamos en términos de quién gana más, sino que usted tiene una empresa de juguetes y su competencia es otra empresa de juguetes. Entonces usted tiene, digamos, la obligación de ir manejando esa comparabilidad de cómo se está manejando una empresa, y eso solo va a ver externamente, sin llegar a inmiscuirse en sus movimientos internos, porque eso puede caer en la parte de espionaje que se conoce, ¿verdad? Y eso no es ético, sino que lo que va a agarrar son la información que es pública. Y la información pública y confiable pues son los estados financieros auditados y depositados en el CNR. Usted no tiene por qué irle a pedir a la otra empresa su estado financiero, sino que lo que va a hacer es irse al CNR y solicitar los estados financieros de esa empresa y hacer sus comparaciones numéricas. Entonces, y sacar una forma de establecer esa comparación. Es importante, ¿verdad?, estar haciendo ese tipo de análisis cuando ya estamos en esa área. Entonces, cuando hablamos de indicadores, pues es determinar un valor, ¿verdad?, cuantificado. Y si eso está bajo o sobre el rango que yo he determinado de manera previa, es sujeto de análisis. Por supuesto que usted debe de marcar un margen de varianza, ¿verdad? Yo he dicho que mi ganancia debe de ser el 20% de todas mis inversiones. Es decir, los excedentes o la utilidad al final del ejercicio, ya quitándole impuestos y quitándole la reserva legal, si es que todavía lo estoy provisionando, yo debo determinar que la reserva, la utilidad ande por ese porcentaje. Puede ser 15, o si quiero no quiero ir muy extremo, puede ser 19 o 21, si lo he determinado en un porcentaje, porque a veces estamos hablando de miles de millones. Entonces, si a 1% me representa un montón de millones de dólares para grandes empresas, consorcios, etcétera. Entonces, eso me va dando una medición. Yo he estandarizado que debo de mantenerme en un 20%, pero puedo llegar a un 19% y estoy bien. Puedo tener un 21% y está bien. Pero si llevo un 22%, por ejemplo, de sobreutilidad, quiere decir que hay algo en el camino que me está facilitando y tengo que hacer una evaluación para poder hacer una inversión de ese 1% adicional. En una empresa pequeña, obviamente, eso no va a hacer nada. Es decir, que le van a servir a él $100, $200. Mediana, digamos, porque la pequeña sí le puede servir. Pero una mediana que tiene de 50 a 100 empleados, tal vez no le sirve ese dato, etcétera, etcétera. El punto es que las mediciones tienen que hacerse bajo la condición real de la empresa, ¿verdad? Y su interrelación con
el ambiente empresarial, local, regional o mundial. Es importante. Entonces ya hablando todo esto, llegamos a lo que es el análisis e interpretación. Bueno, ahí puse lo que es la parte de la contabilidad, ¿verdad? Pero es un poco llegar hasta determinar lo que es la obtención de todos los elementos necesarios para poder analizar la estructura con la cual la empresa está conformada, y hablo de estructura física como cualitativa, ¿verdad? Y poder que me permita, o poder obtener todos los elementos que me permitan a mí realizarle un análisis completo para poder hacer una interpretación de la realidad de esa empresa y no solo quedarnos ahí. Es decir, si fue contratado para eso, pues obviamente hasta ahí llega, pero si es parte de la gerencia, digamos, operativa de una empresa o la gerencia general, por supuesto, o si es el dueño, pues empezar a hacer, digamos, tirar las líneas de acción. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser la decisión? La toma de decisiones, ¿cuál va a determinarse? Nosotros, si no somos parte digamos, de la junta directiva, pues nos corresponde nada más dar la sugerencia, ¿verdad? Yo pienso que debe de hacerse esto, esto, esto. Los escenarios que usted puede plantear, porque usted está en obligación de crear escenarios de comportamiento. Si yo invierto la diferencia o ese porcentaje que me sobra de utilidades en otro proyecto, ¿cuáles van a ser los efectos o las consecuencias de esa inversión? ¿Qué voy a obtener? Etcétera, etcétera. Usted debe crear todos los escenarios posibles para que, digamos, los dueños de la empresa estén sabedores de hacia dónde van. Contrario es si obtienen menos de la utilidad. Recorte de personal, bueno, esa es la última acción que hay que tomar, pero a lo mejor va a ser necesario hacerlo. Acordémonos que una empresa con fines de lucro es lo primero que piensa. Nosotros como profesionales y aplicando ¿cómo se llama? Los principios y los valores, tenemos que meter algo de eso. Tenemos que decir que a lo mejor bajar los salarios no es la forma adecuada de poder corregir un problema. Hay otros factores que la inteligencia nos debe permitir determinar. Bien, un poco de las bases conceptuales, ya nos metemos en unos aspectos un poco más aplicables, más pragmáticos. Analizar, ¿verdad? Que eso ahí les va a quedar a ustedes. Los conceptos los vamos a seguir utilizando en el tiempo y los vamos a tratar de aplicar de la mejor manera. Ahí les pongo yo ese concepto de analizar, que es descomponer un elemento en partes constituyentes, separar o discriminar las partes de algo en relación a un todo. Recordemos que todo proceso está diseñado bajo un sistema. El primer sistema, digamos, estructural que vamos a encontrar en una empresa es el organigrama. ¿Cómo está conformado? Si no lo hay, pues el sistema me lo va a permitir. Yo tengo que buscar desde dónde estoy y hasta dónde quiero llegar, como es la parte de la visión, para poder generar una misión y saber quiénes deben de intervenir y a quiénes voy a necesitar para llegar al final. Entonces yo necesito ir armando esas piezas para conformar el todo. Entonces esa es parte del análisis, ¿verdad? Y hacer el cuestionamiento adecuado en su momento oportuno. El análisis financiero pues ya es un poco más específico, ¿verdad? Finales financieros, si es que nos vamos por ese lado, o determinar, por ejemplo, la comparabilidad, que es bueno hacerlo,
interna o externa. Interna, pues dentro de la misma empresa durante los años anteriores y el actual. Y proyectarlo. Y externa, como les decía, ustedes pueden conocer las condiciones financieras de las empresas que son de la misma naturaleza que los suyos. El análisis económico pues está amarrado al financiero, solamente que este tiene que ver con los recursos obtenidos, la descomposición de los fenómenos económicos en sus partes integrantes y el estudio de cada uno en particular. Dentro del análisis de los estados financieros, el análisis económico consiste principalmente en determinar el tanto por ciento de rentabilidad de capital invertido. Entonces, son términos que no tenemos que manejarlos de manera así al dedillo, como dicen, pero sí que debemos de tener familiarizados. Y por supuesto conocer la diferencia de cada uno de ellos. La parte económica tiene que ver con la estructura creada. Como digo, ¿dónde invirtió usted su capital de trabajo? Es decir, las fuentes. Las fuentes obtenidas, ¿qué recursos obtuvo? Los bienes de capital, ¿verdad? La propiedad, planta y equipo, que es, digamos, el arma fundamental. Fíjense que de hecho los análisis que se hacen, o más bien la presentación que se hacen de los estados financieros y que la norma me lo está pidiendo, pero que todavía no es como muy exigido en nuestro medio, es que antes de poner el activo circulante se pone el activo corriente, debe de ponerse el activo no corriente. Es decir, que primero tenemos que poner en la parte de arriba de los activos la propiedad, planta y equipo. Y en la parte de abajo debe de ponerse los demás renglones, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, etc. ¿Por qué? Bueno, en las condiciones normales, como lo manejamos ahora, se manejaba de acuerdo a la liquidez de las empresas. Se dice que las empresas que tengan mayor liquidez son las que tienen mayor capacidad de inversión. Pero se le ha dado vuelta porque debido a las crisis que se han generado, la liquidez, si bien es parte fundamental, lo que buscan las empresas es la solidez de estas. Es decir, a mayor empresa, con mayor cantidad de capital, digamos, invertido en recursos de bienes, pues mayor garantía me da en el tiempo. Una empresa que solo maneja dinero y solo unas 3 cositas en el activo, en propiedad, planta y equipo, pues fácilmente vende esa maquinaria y se me va y me queda debiendo. No digo hay garantías, ¿verdad? Por supuesto que ha afianzado a la persona o a la empresa, etcétera, etcétera. Pero el tiempo que va a hacer perder, que el tiempo también es oro para las empresas, es lo que trata de cuidarse. Entonces, por eso que hoy en día los estados financieros, de acuerdo a la norma, me está exigiendo que primero pongamos los activos y los pasivos no corrientes y, por último, los activos y pasivos corrientes. Nosotros lo vamos a seguir trabajando como normalmente se ha estado haciendo, porque eso no viene el caso para nosotros. Lo que nos interesa es analizar los renglones como tal, independientemente del lugar que ocupen dentro del balance. Cuando hablamos de interpretar, pues precisamente es la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido del estado financiero, basados en el análisis, ¿ya? Ese es algo que se construye, que vamos manejando. Cuando un profesional adquiere un instinto dentro de la competencia, eso lo hace más, digamos, sostenible en su carrera. Si usted maneja un instinto, digamos, o una manera de aplicar sus conocimientos con solo ver, usted ya puede sacar unas conclusiones previas. Y por supuesto que no las va a dar a conocer, pero usted puede decir, aquí voy a invertir, o aquí me voy a meter, etcétera. Eso le da mayor condición de trabajo. Tenemos las técnicas, ¿verdad?, para interpretar y analizar.
La analizar, que es descomponer el todo. La comparar, ¿verdad? Que es la técnica secundaria aplicable por el análisis. Tenemos que hacer comparaciones para que nos vaya dando, digamos, el camino que se ha recorrido y si estamos en esa condición de seguir adelante. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento de la entidad y tienen el objetivo de suministrar información. Ahí tenemos que conocer nosotros el desempeño de esta empresa para conocer la gestión, es decir, cómo ha sido la gestión de la misma, ¿verdad? Para llegar a la obtención de los recursos. Por lo tanto, el análisis de los estados financieros, lo que se busca es tener todos los insumos necesarios para poder obtener, que nos permita tomar las decisiones adecuadas. Si bien es cierto, usted como gerente general, digamos, son tomas de decisiones que tienen que ver con el rumbo de la empresa y quienes van a tomar la decisión es la junta directiva, también va a servir para que usted pueda tomar acciones dentro de los procesos internos de las empresas. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros vayamos conociendo y podamos, digamos, construir esas partes si es que no están construidas. Si están construidas, pues analizarlas. Como digo, aquí podemos ver lo que buscamos, ¿verdad? Los puntos débiles de una empresa. Lo que nosotros en auditoría conocemos como los puntos críticos, los problemas y anomalías, y en ciertos casos como base para formular un juicio personal. Ya mencioné los estados financieros y no solo estos, sino que también otros informes financieros que maneja la empresa están sujetos para el análisis. El balance, el estado de resultados. Las razones pues son parte de eso y el estado de origen y aplicación de fondos. Bien, no sé si hay preguntas. ¿Tienen preguntas? Están ahí todavía, ¿verdad? No se me han dormido. Hola. No, licenciado, preguntas. Ok, al final de la presentación yo les he puesto 10 preguntas. Y como el programa de la materia y es un programa diseñado para contabilidad y el prerequisito de la materia es la macroeconomía, entonces yo les he hecho preguntas por el prerequisito, porque es lo que, digamos, hay algunas bases conceptuales a lo que vamos a tratar de hacer en el análisis, especialmente cuando hagamos un análisis externo, ¿verdad? Es decir, ya los conglomerados, los hosting y todo ese tipo de empresas que se manejan a nivel mundial con esta globalización, pues es indispensable que manejemos. Me he dado cuenta que los administradores hoy lo están llevando en este ciclo, ¿verdad? Sin embargo, yo les he dejado las preguntas. Traten de indagar en internet, pues ahí están, solo para que se vayan familiarizando con los términos. Lo que yo quiero es, si están en las indicaciones, es que las respondan en una hoja de Word y las depositen en el aula virtual. Las depositen en el aula virtual. Es decir, aquí en la parte de asignaciones, si es que ven todavía mi escritorio, está responder a las preguntas hechas en clase. Además deben de hacerse, hay un foro de presentación en el que cada uno de ustedes debe de presentarse y ahí se le hace una serie de
son tres condiciones que deben de poner ahí, que son estudiantes, y si pueden poner la foto, pues pongan la foto para irlos conociendo, porque muchos no tienen foto, etcétera. Entonces, las tareas están habilitadas para el día de mañana, hasta el día de mañana, a las 12 de la noche, para que puedan responderlo. Así que traten de responder, por favor, ese cuestionario que aparece en el documento de PowerPoint y me lo mandan por Word y lo depositan. Si llegan a tener dificultades, como les dije, por favor, mándenme el mensaje por correo. Mi correo, se los pongo ahorita. Mi correo es William en .enriquez.navas UTLA Edu SB. El William, por favor, es minúscula, no le pongan mayúscula, no le hagan caso a eso. Es minúscula. Entonces, si tienen dificultades, pues por favor, me lo hacen llegar. Espero pues que sigamos en la misma sintonía. Sí voy a exigir un poco de participación en las otras clases para que podamos construir. Como les digo, si ustedes no participan, pues yo no puedo dar no me sentiría satisfecho de que me dé por satisfecho de la clase que he dado. Sí es importante que participen y más aún si tienen alguna duda. Porque esta materia es de ejercicio, ¿verdad? Es cierto que la parte conceptual es importante y yo hago mucha énfasis en eso. La parte de los conceptos, la base contextual es fundamental para poder aplicar un concepto X. Así que, por favor, traten de participar, presenten las tareas que les estoy asignando ahorita y solo les pido que dentro del chat, bueno, si no hay preguntas, que dentro del chat se hagan una especie de despedida, ¿verdad? Solamente adiós o buenas tardes, para poder dejarla como asistencia, porque no pude bajar la asistencia ahorita. Así que si no hay preguntas, les doy gracias por su atención y muy buenas tardes para todos, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado, una consulta. Diga, diga. Sí, bueno, una compañera me escribió que me dijo de que por el momento a ella no le aparece habilitada esta clase. Igual me dijo que le comentara a ella lo que sí va a dar, ¿verdad? Entonces yo le voy a pasar la presentación, pero con referente a las preguntas, no sé si para el día de mañana ya va a tener habilitado para que pueda subir la tarea. Vaya, sí, que se ponga en contacto con el correo, ¿verdad? Para que nos pongamos de acuerdo. Lo que sí, es importante que ella se comunique con Lab, no sé qué, se llama el correo, para que puedan habilitarle eso. No hay problema, de todas formas la clase está grabada para que ella la pueda ver. Dígale que no la voy a ver en horas de esté cayendo el sol porque se va a dormir por todo lo que hablo. Pero sí va a quedar grabada y entiendo que en el chat va a estar disponible. Yo voy a procurar bajarlo a YouTube porque dicen de que ahí se va a poder, digamos, ver mejor. Sin embargo, bueno, ahí están. Cualquier duda, escríbanme el correo que les acabo de poner ahí y que se comunique conmigo. Ya veremos cómo resolvemos eso, ¿verdad? Lo importante es que nos... Muchas gracias. Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Y váyanse desconectando ustedes cada uno para que así pueda ir viendo que se van despidiendo.